humildad, aprender tantas cosas, Dios, que tú nos enseñas a través de tu iglesia, de la comunión unos con otros, Dios. Pero sobre todo, Dios, venimos a rendir nuestra vida a ti y a pedirte que nos ayudes, Señor, y nos enseñes a que esas verdades las podamos hacer rema en nuestra vida, carne, Señor, que las podamos vivir, Dios, y que allá afuera, al lado del mundo, Dios, y en nuestros hogares, en todos lados donde estemos, Señor, seamos luz en medio de las tinieblas, porque reflejemos tu luz. Seamos, Dios, como tú nos has llamado a la iglesia, la sal de la tierra. Que seamos, Dios, ese testimonio fiel de un Dios vivo y verdadero. Que no seamos un motivo para que el mundo te vitupere, Señor, sino al contrario, que te vean a ti, Dios, reflejado en nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar, de ser, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo rogamos, te necesitamos y ponemos delante de ti pues este día, Señor, y te rogamos que sigas hablándonos a través de estas enseñanzas. A ti sea la gloria por siempre, mi Dios. Amén. Entonces, estamos estudiando el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Así es. Y entonces estábamos ya en el 30, ¿no? Estamos en Juan 30. Dice, ya vimos las otras frases que dijo el Señor Jesús. Unas están en Juan, otras están en los otros evangelios, pero al final conforman 7 frases. Y esta que es la sexta, dice, ya la empezamos a ver la semana pasada, nada más vamos a recapitularla un poco. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces ya le habían dado de beber de ese vino barato que usaban beber los soldados romanos, que era preparado con vinagre, y se lo dieron a beber porque él tenía sed. Y entonces, una vez que él tomó ese vinagre, entonces dijo, consumado es. Así es. Esta palabra tetelestai, ¿recuerdan que la vimos? Tetelestai, consumado es. Aquí lo que veíamos la clase anterior es que, bueno, esta palabra significa literalmente que ha sido terminado, cuando algo ha sido terminado. Y que les decía que se usaba mucho cuando había un deudor firmaba un pagaré, una letra, y la terminaba, la liquidaba. Entonces ya la liquidaba y ya le decían tetelestai, ya consumado, está terminado, se ha cumplido, ¿no? Ha sido terminado, ya no hay más deuda. Eso significa esa palabra tetelestai. Tercera persona del singular del pretérito perfecto medio pasivo, que significa literalmente ha sido terminado. Y veíamos que este vocablo puede entenderse de muchas maneras. Puede ser, uno, que se han acabado pues los tormentos que estaba sufriendo el Señor. Ya, o sea, ya iba a entregar el espíritu, ya toda la aflicción, todo el tormento que que sabemos y que hemos estado estudiando a detalle, pues ya había terminado todo ese complot, esa humillación, todo lo que había pasado el Señor, pues ya estaba terminado, estaba ya a punto de terminar. También podría ser que ya había cumplido el mandato que el Padre había
había dado ¿para qué? Para nuestra redención. El plan perfecto del Señor, ¿no? Ya estaba en ese momento cumplido. Recordemos que la voluntad del Padre ya estaba. ¿Cómo le dijo el Señor Jesús cuando estaba orando en el Getsemaní, que le dijo: hágase tu voluntad, ¿no? Pero hágase tu voluntad, no como yo, ¿no? Dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y pues estaba hecho, ya estaba hecha en ese momento, tetelestai, ¿no? También se puede entender así. Y también obviamente se puede entender que ya está cumplido toda lo que era sombra y figura de lo que iba a ser, todas las profecías que se habían dado sobre el Mesías, sobre ese Cordero de Dios que iba a venir a redimir a su pueblo. Pues ya entonces ya estaban en ese momento, se estaban cumpliendo todos los tipos de profecías del Antiguo Testamento que apuntaban al Mesías. En ese momento también estaba cumpliéndose, ¿no? Entonces esa también puede ser otra forma de entender el consumado es, ¿no? Se habían acabado todas las normas de la ley ceremonial, justamente no además, una es las profecías, pero otras son esas normas que tenían que estar haciendo, donde el sacerdote tenía que estar ofreciendo sacrificios por el pecado. En ese momento también se puede comprender que pues ya habían dejado de tener vigencia, porque ya había llegado el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Era perfecto ya. Entonces ya también se puede entender esa palabra: consumado es, suficiente, ya pierde vigencia. Entonces es otra forma. Se había terminado finalmente, se puede entender, de pagar la deuda contraída contra Dios por el pecado de la humanidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había llevado a cabo la expiación completa por el pecado, completa. Ya había saldado esa cuenta de la humanidad con Dios. Recordemos como dice en 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces todas esas, eso que acabamos de ver, que vimos la clase pasada, es una forma de comprender esa palabra consumado es, tetelestai, con T, las dos, con T de Tomás, tetelestai, acento en la segunda E, tetelestai. Ahora pues nosotros pues ya no hay, todos sabemos, los que estamos aquí, que ya fue un sacrificio una vez y para siempre. Ya no hay nada más, ya fue consumado. Nosotros ahora, por fe, entonces tenemos que creer en Él, en ese sacrificio, en el Cordero, en el que Él es el único camino al Padre, en que Él es la puerta, Él es la verdad, Él es la vida. Solamente es a través de Él precisamente, no hay nada más. Solamente es a través de Cristo, a través del Hijo. No, todo lo demás es herejía. Todo lo demás que le queramos meter, ayudar a la salvación, o sea, es una herejía, porque estamos equiparándolo al único sacrificio, y que no sirve absolutamente de nada. Fue consumado, es total, es único y es para siempre, es absoluto el sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso es que Él dice eso:
está consumado, no hay nada más, es total, es único. Ahora y solamente es ¿cómo? A través del Hijo, a través del Hijo. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? La vida, exacto, solamente es a través del Hijo. Fíjense, no sé si se los di o se los digo ahorita nada más algunos versículos igual, reforzando esto. Todos se lo saben de memoria, se los aseguro. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solamente es a través del sacrificio perfecto de Cristo. Solamente Él pudo decir: consumado es ese sacrificio. Solamente, no hay otra forma. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. No hay otro camino. No hay salvación para nadie si no es a través del sacrificio de Cristo. Primera de Juan 5:9-12. Primera de Juan 5:9-12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ok? Entonces, bueno, como les decía, esa palabra que dijo el Señor, consumado es, la misma que se usaba entonces cuando se firmaba el último recibo de un pagaré, ¿no? Ya, está terminada la deuda, está pagada, el deudor ya había satisfecho por completo la deuda contraída en el préstamo. Ya, era libre, ya no tenía ninguna deuda. Por eso Pablo puede decir que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Por qué? Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. ¿Para quiénes? ¿Para los que asistimos a una iglesia? No. ¿Para quiénes? ¿Para los que se portan bien? ¿Para los que se portan mal? ¿Para los que hacen buenas obras? Ok. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. He ahí el detalle. Los que están en Cristo. Exacto. Los que han renacido, los que hemos renacido de Él. ¿Sí? Los que hemos creído en esa obra expiatoria. Pero ¿qué implica creer? Implica permanecer. Primero tenemos que ser para poder después hacer. ¿Estamos de acuerdo? No es al revés, si no se vuelve esto obras. Tenemos que ser. Dios nos tiene primero que dar de la vida de Él. Tenemos que renacer a esa nueva vida. Una vez renacidos comienza ese camino de santificación. Una vez que ya hemos sido justificados, ya hemos sido redimidos, bueno, ahora comienza ese camino de la santificación, del negarnos a nosotros mismos, de todo lo que ahorita vamos a ver un poquito.
y estar en Él, permanecer, perseverar, andar, buscarlo. Para los que estamos en Él, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios, guiados por el Espíritu. No quiere decir que nunca más nos vamos a equivocar, que nunca más vamos a pecar, que nunca más, no, ¿verdad? Eso no quiere decir, pero sí significa andar, tener una comunión íntima con Él, caminar con Él. Entonces, si el creyente hubiese de llevar a cabo alguna otra expiación de su parte, si alguna vez pasa por la mente de nosotros, a lo mejor de alguna manera, incluso inocente, por así decirlo, y querer ayudarle a Dios en cuanto a la expiación de nuestros pecados, por algún tipo de penitencia, porque, híjole, de verdad que se da como una penitencia, como un tipo de flagelar hasta tu carne o de cuestiones que, miren, somos bien creativos, en serio, y cuando menos te das cuenta ya estás como queriendo pues ayudar a Dios entonces no estás creyendo en que el sacrificio de Cristo es único, es completo, no es infinitamente incomparable, o sea, no hay comparación con nada de nuestros trapos de inmundicia que podamos querer hacer, entregar delante de Dios, ¿no? O sea, nada, lo mejor que pueda tener el hombre, ¿no? O que pueda darle, ¿qué es? Está lleno de pecado, no hay, o sea, de intenciones pecaminosas al final, porque son nuestras intenciones, es en nuestra pecaminosidad, ¿no? Entonces, jamás, no hay manera, ¿no? Pero esto no debe confundirse con que, bueno, entonces, pues ya está hecho todo, pues viva la vida, ¿no? ¿Verdad que no? En eso no debe confundirse. ¿Por qué? Porque nosotros, como hijos de Dios, si ya tenemos la mente de Cristo, el Espíritu de Dios nos gobierna, nos lleva, nos somos guiados por el Espíritu de Dios. En nosotros, en esta nueva simiente que hay en nosotros, porque hemos sido renacidos, hemos sido, nos ha traído de muerte a vida, de tinieblas a la luz, pues ahora vemos. Y ahora nuestra alma anhela agradar a Dios, caminar y andar como Él anduvo, ¿no? Entonces, si es así, pues entonces debemos de purificarnos constantemente, debemos de limpiarnos, de santificarnos constantemente, ¿sí o no? Son cosas diferentes, ¿sí? Son cosas muy diferentes. Entonces debemos hacer morir las obras de la carne, eso es un hecho, y debemos andar en el Espíritu. Esa es una manifestación de que estamos en Cristo Jesús y que no hay ninguna condenación para nosotros, porque ya no andamos como antes, ahora buscamos agradarle, ¿no? Entonces, fíjense cómo dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? Entonces, son cosas que no debemos de confundir, ¿no? O sea, porque sí se nos da, a lo mejor de momento, una en que es una cosa es el proceso de santificación, el que hagas morir las obras de la carne,
el que busques ser cada día más santo, porque Él es santo y nosotros como sus hijos debemos ser santos. Y eso está en todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, en nuestra mente, en nuestra voluntad, ¿sí? En nuestra manera de pensar, en los anhelos de nuestro corazón, en todo nuestro ser está el buscarle, el ya ser como Él. Pero otra cosa es que el querer hacer obras para agradar a Dios buscando la salvación, porque si no, pues entonces le tengo que ayudar a Dios, ¿no? Pero no, fue el Señor Jesucristo, lo hizo todo. En cuanto a la salvación, está completa en Él. No hay, es una blasfemia querer añadirle algo, ¿no? Él dijo, consumado es, está completo, está saldado, está pagado. Él lo hizo, porque tenía que ser Dios mismo, no podíamos nosotros. Entonces después dice aquí en Juan 19:30, dice, no, 27, no. Sí, es que me fui a otro, perdón. Sí, el 30, después de que dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. No hay aquí más que decir. Que todos los seres humanos, cuando después de morir inclinan la cabeza, sus cabezas quedan así como señal ya de exhalar, ¿no? Así es como llega la muerte a todos, ¿no? A todas las personas en algún momento, ¿no? Como dicen, colgó el pico, ¿no? Te pasa así, ¿no? Eso es para nosotros, ¿no? Pero en Cristo, aunque dice aquí que Él, habiendo inclinado la cabeza, fíjense cómo dice, entregó el Espíritu, ¿sí? Entregó el Espíritu. Entonces, aquí vemos como él en todo, absolutamente en todo, hasta en esa manera de morir, Él tiene el control, porque Él es Dios. Aún ahí, Él era Dios en ese momento. Él entonces, Él entrega su vida con entera libertad. La cita que les he dicho un montonal de veces en estos estudios, Juan 10:18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Por qué? Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que de verdad es que a mí me vuela la cabeza ese versículo, o sea, la autoridad de nuestro Dios dándose por nosotros, entregando su vida, y con todo lo que ya hemos visto, no expuesto al vituperio, a un cuerpo que tiene sed, un cuerpo que le duele, un cuerpo que se cansa, pero perfecto, porque Él es Dios, y Él por eso dice, me ama el Padre, ¿no? Él tiene, nadie le quita la vida, Él se entregó, Él llegó, Él los buscó, Él sabía el momento. Cuando no era su momento, no pasó nada. Cuando llegó ese momento, porque Él lo controla todo. Cuando llegó el momento, Él fue, ¿no? Pudo haber hecho un montón de cosas, ¿no? Como Pedro, pero Él controló absolutamente todo, controla todo.
Entonces, para demostrarlo, inclinó la cabeza, con lo que dio permiso a la muerte para que llegara a él, y así es como expiró. Según aquí, como el Lucas, que era médico, recuerden, él dice en Lucas 23:46, Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí tenemos ya la séptima palabra. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces esto está en Lucas 23:46. En ese mismo versículo, Lucas hace notar que antes de expirar, él dijo entonces que encomendaba su espíritu al Padre. Que él daba a entender que ponía su vida voluntariamente y que nadie se la quitaba. Él dice, aquí vemos que Juan dice entregó, o sea, dio, transmitió su espíritu, ¿no? Aquí esta palabra final, por medio de la cual el Salvador, con las palabras del Salmo 31:5, ahorita lo leemos, encomienda su alma al cuidado de su Padre. Salmo 31:5. Recuerden que ya habíamos visto también en las clases anteriores que en las últimas palabras el Señor estuvo citando mucho el Antiguo Testamento, bueno, a lo largo de toda su ministerio, ¿verdad? Pero aquí vimos varias referencias, ¿no? Y esta es una de ellas. En el Salmo 31:5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Bueno, esa primera parte. Encomiendo mi espíritu. Indica que esto es importante, porque indica que el Salvador sufrió el único tipo de muerte que podía satisfacer la justicia de Dios y dar salvación a los hombres. Tenía que ser un sacrificio voluntario. Y esto, incluso algunos comentaristas dicen que esta frase justamente pronunciada muestra también que él había puesto su vida de forma voluntaria y gustosa, como vemos en Juan 10:11 y Juan 10:15. Miren, dice, ya se los acabo de leer, ¿no? En Juan 10:11 ya se los acabo de leer, no es cierto, 10:11, no 10. Juan 10:11 y 10:15. Bueno, y también aquí vemos que el Señor, aquí, bueno, en este que acabamos de leer, este salmo, donde dice que el salmo, en este Salmo 31:5, que lo acabamos de leer, les digo que nada más la primera parte, donde dice que él le encomienda su espíritu, pero después la otra parte, la que dice, omite la oración que sigue inmediatamente en el Salmo. Aquí el apóstol, esto que dice, tú me has redimido, ¿no? En el caso de Cristo, pues el santo sin pecado, pues obviamente no la va a decir, ¿no? Para que no se me vayan a confundir, sino nada más hace referencia a esa primera parte, ¿no? Entonces aquí estas palabras finales, cuando ya las dijo el Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y después expiró. Aquí vemos que pues él expira pues ya en una serena calma, en reposo. Y en ese momento, ¿no? Es el momento en que entrega su alma
aquí, parte de esta tierra, habiendo cumplido ya cabalmente la obra que el Padre había dado que hiciera. Y después, ¿qué pasa? El Señor Jesús entonces ya cumple, fue consumado, entrega el Espíritu. Y siguen pasando algunas cosas aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que nos empieza a narrar aquí el apóstol? Nos dice en el versículo 31, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Entonces, aquí vemos del 31 al 33. Entonces dice que los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran ahí colgados en la cruz en el día de reposo. Ese día de reposo para nosotros equivale a sábado, exactamente. Entonces pues le ruegan a Pilato que le quebraran las piernas, ¿no? Para que así ya pudieran morir y que los quitaran de ahí, ¿no? Entonces a veces los sanhedritas podían ser muy escrupulosos en la observancia de los detalles de la ley ceremonial. Y vean que dice Deuteronomio 21:23. Deuteronomio 21:23 dice: no dejaréis que su cuerpo, bueno, desde el 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, esta profanación sería peor si los cuerpos permanecían en la cruz en día sábado. Entonces aquí ya sabemos que la tarde pues ya estaba cayendo, era la tarde de preparación, o sea, se entiende, ya lo vimos que fue el viernes, y ya se acercaba pues ya la noche, ya se iba a hacer sábado. Y además, pues ese sábado en concreto era de gran solemnidad, porque era el sábado de la Pascua, ¿no? Recuerden que venía mucha gente, muchos extranjeros, estaba más o menos lleno ahí la ciudad, porque justamente era un sábado de festividad, era el sábado y había habido festividad durante 7 días, ¿no? Pero era el sábado, pues ya de una gran solemnidad. Entonces, pues para ellos era especialmente importante que no hubiera, pues, hasta ese sentimiento de pues ver ahí a los colgados, ¿no? O sea, que entonces pues eran bastante hipócritas y religiosos, ¿no? En realidad. Entonces, pues lo que querían era quitarlos. La estima en que parecían tener el sábado, especialmente aquel sábado, porque era un sábado singularmente solemne, estaban tan preocupados en aquella ceremonia como si en ello pues se les fuese la vida, cuando acababan de dar muerte al autor de la vida, ¿no? Es un poco incongruente. El reproche en que pensaban incurrir por supuesta profanación grave del sábado
sí consentían en que los cadáveres de los reos se quedaran ahí colgados en las cruces. Dichos cadáveres debían ser sepultados de inmediato. Eso pues habría sido una gran ofensa, no solo para los habitantes de Jerusalén, sino pues lo decía, para todos los forasteros que estaban, que eran muchísimos visitantes que habían acudido para esa celebración. Era una fiesta, ¿no? La petición entonces que hicieron a Pilato implicaba pues una tremenda crueldad, pues el quebrantamiento tan violento de las piernas de los crucificados él iba a provocar un colapso inmediato al fallar el punto de apoyo. Entonces eso era un tormento que iba a ocasionar un dolor dicen que muy agudo e inimaginable. O sea, ya estaban todavía vivos, les cortan las piernas, ya no tienen, es con lo único que dicen que se podían un poco como sostener para poder todavía pues estar agonizando. Realmente les cortaron la agonía, pero era un dolor pues muy agudo, ¿no? El que tuvieron en ese momento a los que les rompieron las piernas, pero pues a ellos lo que menos les importa, ¿no? Obviamente ya estaban ahí, ellos querían, como siempre, pues eran sepulcros blanqueados, se los dijo el Señor, por eso lo detestaban, porque les decía las verdades, ¿no? Mostraba lo que había en el corazón. Entonces los judíos pues posiblemente los principales sacerdotes le piden a Pilato que les hiciera quebrar las piernas de los que estaban crucificados para que se produjera de inmediato su muerte. Entonces podían ellos quitar los cuerpos y que todo pueda concluir antes del sábado y todo quede muy bien, ¿no? Entonces esa rotura de huesos por medio de golpes violentos de un martillo o un acero era terriblemente inhumano, producía la muerte que de no ser así podía tardar en llegar horas o incluso días, imagínense, ¿no? O sea, terrible también, cualquiera, ¿no? La conmoción que produce semejante herida cruel a los huesos puede ser el golpe igual ya de gracia que produzca la muerte para esas personas, ¿no? Entonces Pilato pues dio rápidamente el permiso y Juan, recuerden, es algo muy importante, Juan está dando testimonio, es el único de todos los discípulos que permaneció ahí hasta el final y él estaba observando, dando testimonio de todo. Dios así lo permitió. Él vio cómo los soldados rompían los huesos de los malhechores y también vio que al darse cuenta de que Jesús ya había muerto, no le quebraron los huesos. Él también da testimonio de eso. Esto vemos les dije, en Lucas 23:47. Lucas 23:47. Dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Aquí este centurión, ¿esto por qué lo digo? Porque dicen que muy probablemente o sea, cuando quebraron los huesos de los otros y que no le quebraron al Señor, que eso, o sea, es como que lo consideran, eso no está en la Biblia, pero son como conjeturas que hacen los estudiosos y así, dicen que probablemente se abstuvieron de hacerlo, de quebrarle las piernas, porque por orden del centurión, o sea, que es el que estaba al mando. ¿Por qué? Porque por esta cita que les digo en Lucas 23:47, donde el centurión pues estaba, o sea, ya veía algo en el Señor, ¿no? O sea, ya, porque dice aquí, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este era hombre justo, ¿no? Entonces ya tenía como alguna impresión hacia él, ¿no? El Señor Jesús. Eso dice, o sea, son como coincidencias ya de estar como estudiándole así al detalle los detalles, pues los estudiosos dicen: puede ser, probablemente. El punto es que sí fue ordenado, guiado por Dios para que se cumpliese la Escritura. Sí, es un hecho. Lo que utilice el Señor, eso es secundario, ¿no? Pero sí. Entonces,
se mueren los dos ladrones. Uno de ellos muere salvo, para gloria de Dios. Él había creído en Cristo unos minutos antes, ya lo estudiamos. El Señor Jesús le dio la seguridad de que en ese mismo día Él estaría con él en el paraíso. Sin embargo, él muere pues con los mismos tormentos físicos, no porque él ya tenía esa promesa. Imagínense el alma de ese ladrón, el corazón, el gozo, o sea, estaba, pero ¿qué estaba entre algodones? ¿O se le quitó el dolor en ese momento? No, ¿verdad? Ok. Y entonces él muere con esos mismos tormentos físicos, en esa misma condición miserable en la que estaba el otro ladrón. Aparentemente al ojo humano murieron igual. Como el día de hoy, muchos mueren de una manera terrible, tienen vidas con mucho dolor. O sea, por si alguna vez te has preguntado, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo nací aquí? ¿No? ¿Por qué en este código postal, Señor? ¿Y por qué en el otro código postal? ¿Por qué me atormenta esta enfermedad a mí si soy tu hija? Si yo confío en ti, Señor, si yo no sé qué, ¿por qué esto? ¿Por qué esta vida? ¿Por qué tengo que soportar esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿En serio? Porque nuestra esperanza no está aquí. Porque el Señor hace llover sobre justos e injustos. Sale el sol igual, ¿no? Sobre justos e injustos. La calamidad viene a todos, ¿sí? Ahora, pero en nosotros está esa seguridad de la salvación, como había en ese momento con el ladrón. Él ya tenía la seguridad. ¿Dónde está nuestra mirada? Nos lo deja ver aquí el Señor, ¿no? O sea, ahí es parte de lo que leemos, y no nada más leemos así por, mira la historia, ¿no? Sí se murió. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué me dice Dios? O sea, a ver, entonces así como él, pues igual va a llegar un momento en que ese paso de la muerte física pues no va a ser agradable, lo entendemos, ¿verdad? No sabemos cómo va a ser, qué vamos a vivir, qué viene el día de mañana, pero nuestra esperanza está allá, en la eternidad, igual que él. Entonces murieron, para el ojo humano pues estaban en iguales circunstancias. A los dos les acabo de leer cómo era el dolor cuando les quebraron las piernas. Dicen que pues era algo inhumano, era algo terrible, era una tortura. Y entonces a los dos les pasó lo mismo. Los dos pasan por el mismo dolor. Los dos tienen una extrema agonía, ¿no? Pero uno va a ser consolado de manera cuando el Señor venga, ¿no? El otro muere en esperanza, y el otro pues muere para juicio, para perdición. Entonces eso es lo que nos debe de dar esperanza, hermanos. Y les decía yo, de no nada más estar leyendo la palabra así como, pues porque no es historia, es vida lo que estamos estudiando, ¿no? No nos lo deja aquí, y lo vamos a ver más adelante, ya no en esta clase, pero como Juan dice que deja esto, o sea, y él está dando testimonio, y es bien importante. Vamos a ver la otra clase, porque da testimonio de que no se le rompe ningún hueso para que se cumpla la escritura, pero da testimonio de que sale agua y sangre. ¿Por qué? ¿Por qué creen que da testimonio de eso? ¿Qué de importancia puede tener? Está dando testimonio de que realmente murió. O sea, ¿por qué? Porque sabe lo que se iba a levantar. Hasta la fecha, la cantidad de desacreditaciones, no, es que, o sea, no estaba muerto. Yo sí he oído esas teorías, ¿no? No, pues no estaba muerto, luego fueron, lo bajaron, y que quién sabe qué, y que le habían dado, bueno, hasta dijeron que le habían dado no sé qué droga, y que para que, no sé cuántas cosas. Está diciendo él, da testimonio para que crean. Aquí lo está diciendo, ¿no? Dice que él dice, ¿por qué estas cosas sucedieron para que se cumpliese? No es cierto. ¿Dónde está? El 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros, ¿quiénes?
todos, para que la iglesia también creáis. Para que no te dejes, o sea, para que tu fe esté cimentada, no te dejes fluctuar, no te dejes, porque van, o sea, sabía que van a llegar y a lo largo, o sea, en este momento iban a llegar al tiempo próximo, ¿no? Aquí en ese tiempo, pues, del cronómetro, ¿no? Pero a lo largo de los años también siempre van a haber quienes van a querer golpear a la iglesia, quienes van a querer desacreditar. ¿Por qué? Porque el único camino es Cristo. Cualquier otra cosa no es real, es idolatría, es abominación para Dios. Solo Cristo es el camino. Él es el único que pudo decir consumado es, el que cumplió lo que tenía, lo que tenía que hacer para que nosotros fuéramos salvados, para que tuviéramos redención. Solamente Él. Entonces Él está ahí, Dios lo permite, utiliza ese instrumento que es Juan para que vea, para que escriba. Dice, para que doy testimonio, mi testimonio es verdad, lo que les estoy diciendo es verdad. ¿Para qué? Para que crean, ¿sí? Él vio eso, Él vio a los dos ladrones, Él vio el arrepentimiento de uno, Él vio que los dos mueren en ese momento. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, ya no nos da tiempo de seguir, pero si Dios lo permite, la siguiente clase vamos a ver a partir del versículo 34, justamente, donde ya después de que les rompen las piernas, dice que uno de los soldados le abre el costado con una lanza y al instante, pues, ¿qué? Sale sangre y agua, ¿no? A partir de ahí entonces vamos a verlo, y si Dios lo permite, pues espero que terminamos hasta el 37 o podemos continuar un poco más, ¿sí? Pues sigamos meditando en la palabra de Dios, sigamos buscándolo, estudiando, teniendo comunión con Él para conocerlo un poco más cada día, ¿sí? Que Dios les bendiga, hermanos.